También les comentamos que la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de Venezuela solicitó al Ejecutivo Nacional crear un fondo de protección de las prestaciones sociales justamente para proteger al trabajador. Propuestas concretas que eso es manejable para proteger al trabajador y para proteger el salario. El tema, por ejemplo, de las prestaciones sociales. Estamos planteando que el gobierno cree un fondo de protección de las prestaciones sociales del sector público, porque las prestaciones son sujetas a la hiperinflación y se pierde todo el objetivo que había en la Ley Orgánica del Trabajo. Segundo, otra medida es la protección a los ahorros en las cajas de ahorro. Una medida, crear un fondo que proteja los ahorros de los trabajadores, porque ahorita con la hiperinflación y con las reconversiones monetarias se perdieron los ahorros de los trabajadores. Tercer elemento es, para efectos de que el gobierno disponga de recursos suficientes para poder ampliar el ingreso del trabajador público, pechar a las grandes capitales. Y hay una medida que tiene que ver con la salud, que es la repotenciación del Instituto Venezolano de Seguros Sociales y del IPASME, como un primer paso, porque uno de los grandes problemas que tiene nuestro trabajador ahorita es que no tiene atención médica. Y presentar informes al Gobierno Nacional para que tomen las medidas necesarias para controlar la especulación. La Federación Venezolana de Maestros se pronunció también, esta vez como rechazo ante los recientes anuncios económicos efectuados por el Ejecutivo Nacional, alegando que no cubre las expectativas del gremio docente. La presidenta de esta organización, Carmen Teresa Márquez, mencionó que el sector educativo continúa en la espera para retomar las conversaciones acerca de las contrataciones colectivas, diálogos que se mantienen en pausa desde el año pasado con la ministra de Educación y el Ministerio del Trabajo. Por otra parte, destacó que el ajuste del cestatique y el bono de guerra son medidas que no percibirán los pensionados y jubilados. Márquez también denunció que con los nuevos ajustes económicos no se podrá adquirir ni el 14% de la cesta básica alimentaria, la cual podría estar por encima de los $400 según el último informe de Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. Más de 5 millones de jubilados quedaron aislados con las nuevas medidas económicas, así lo aseguró el secretario general encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, José Elías Torres. Torres señaló que será el gremio más vulnerable ante estas medidas, ya que comprenden una edad donde la gran mayoría no tiene la fortaleza necesaria para establecerse en trabajos paralelos. En este sentido, la presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales de Conindustria, María Olga Girán, enfatizó que no se cumplieron las expectativas que esperaba la clase obrera con el fin de proteger el bienestar social de todos los trabajadores. Girán criticó que desde el año 2015 no se obtienen estadísticas económicas oficiales, lo que impide un estudio para la fijación de un salario mínimo, acuerdo que se estableció durante la reunión tripartita de la Organización Internacional del Trabajo. El aumento en el bono de alimentación ha generado algunas reacciones. Es el caso de representantes de diversos partidos políticos. Nuestra compañera Michelle Agreda se encuentra en la sede de Podemos y desde allí pues muestra algunos de estos pronunciamientos. Gracias por el contacto. Un saludo a que nos sintoniza a esta hora a través de la pantalla de Globovisión. Pues nosotros nos encontramos en la sede nacional del partido Podemos. A mi lado se encuentra Rosalio Torrealba, él es el vicepresidente nacional de profesionales y técnicos de esta tolda política. El día de hoy están fijando posición referente a los anuncios económicos emanados el día de ayer desde el Ejecutivo Nacional, pero hablemos acerca de estos... lo que indicó el presidente el día de ayer y cómo repercute en el sector privado estas bonificaciones, señor Torrealba. Sí, se han aprobado importantes elementos que configuran el salario integral para beneficio de la clase trabajadora y funcionarial del país, en lo que destacan la indexación de los bonos de alimentación y así llamado bono de guerra económica, y que toda la clase trabajadora del sector privado como el sector público puede beneficiarse a través de la exigencia del reconocimiento, de la indexación, no solamente de los bonos en esta primera fase, sino de los salarios fijos, salario mínimo y el desplazamiento en la escala que use tanto el sector público como el sector privado. Señor Torrealba, pero ¿cómo pueden el sector privado beneficiarse de estas bonificaciones? Aquellos que no reciben hasta la fecha el bono de guerra económica, que fue lo que se aumentó el día de ayer. Sí, estamos hablando de una institución. El presidente Nicolás Maduro ayer
al aprobar la indexación, se pronunció en una situación de Estado. Se institucionaliza un derecho que es exigible para todos los trabajadores en Venezuela. Se habla de la protección del salario. El salario es un derecho humano, por lo tanto no puede haber discriminación de ningún tipo en ese aspecto. ¿Cómo lo puede exigir el sector privado? ¿A través de qué? Te repito, existe un criterio de indexación que debe ser igual para todos los trabajadores, tanto del sector público como el sector privado. Es una cuestión de ley que se hace exigible a partir de la publicación del decreto promulgado por el presidente de la República. Bien, muchísimas gracias. Eran declaraciones de Rosalio Torrealba, él es vicepresidente nacional de profesionales y técnicos del partido Podemos. El día de hoy fijan posición referente a los anuncios económicos realizados el día de ayer por el Ejecutivo Nacional. Esta es la información que nosotros manejamos hasta el momento y con ella vamos a devolver el contacto al estudio. Gracias a nuestra compañera Michelle Agreda. Y a propósito de los anuncios económicos realizados por el presidente de la República, Nicolás Maduro, nuestra compañera Giselle Quintana ha conversado con un especialista en recursos humanos que justamente detalla el impacto que tendrá estos anuncios en la economía del trabajador venezolano. Giselle, buenas tardes. Tardes en el estudio a los que sintonizan a esta hora noticias de Globovisión. Así es, el contacto lo hacemos para conversar con José Adelino Pinto. Él es el líder de Mercer Venezuela y además especialista en el tema de recursos humanos. Muchísimas gracias por recibirnos un poco para conversar con usted el día de hoy sobre los anuncios dados el día de ayer por el Ejecutivo Nacional, entre ellos un aumento del cestatique a $40 y también el aumento de un bono de guerra de $30. Todo esto indexado a la tasa del Banco Central de Venezuela. ¿Cuál es el efecto que pudiera tener esto para las empresas hoy en día? Buenos días, muchas gracias. En líneas generales, para las empresas del sector privado, principalmente el bono de guerra no impacta porque ellos no están afectados. Eso es sencillamente un instrumento que da el Ejecutivo al sector público. Para el sector privado, su mayor afectación, el 49% pagaba el ticket definido en ley y el 51% pagaba un monto superior a lo definido en ley antes del decreto del día del anuncio del día de ayer. Ese 51%, hay un grupo de empresas que, a pesar de pagar el valor por encima de la ley, hay un 16% que otorga un valor entre 45 bolívares y el tope, que son como 1.000 bolívares aproximadamente, si cambiamos los $40 anunciados el día de ayer a 25, que también serían afectadas de alguna otra manera, lo cual les incrementa un poco el costo, pero la parte positiva del ajuste es que no tiene un aumento en el pasivo laboral, por lo tanto no hay mayor afectación. Sin embargo, debemos ser cautelosos y esperar la publicación en Gaceta Oficial, porque todavía hay algunas inquietudes y dudas que hay sobre cómo se debe calcular e indexar el valor. Bien, muchísimas gracias. Eran entonces declaraciones de José Adelino Pinto. Él es el líder de Mercer Venezuela. Él daba detalles y su posición sobre estos anuncios que se dieron ayer por parte del presidente Nicolás Maduro, entre ellos aumento de cestatique a $40. Indicaba cómo afectaría y cómo impactaría esto en las empresas del sector privado. Indicaban que anteriormente el 49% de las empresas se regían por este monto de 45 bolívares y el 51% lo pagaban por encima. Este es nuestro aporte para Noticias Globovisión esta hora y con ello devolvemos el pase al estudio. Agradecemos a nuestra compañera Giselle Quintana por este reporte con el especialista en economía. Pero ahora escuchemos otras reacciones. Esta vez es el gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, quien parece que apoya esta decisión tomada por el Ejecutivo Nacional. Nuestra compañera en la entidad, Angélica Mejías, nos hace el reporte. Muchísimas gracias por este contacto. Un saludo para quien sintoniza la emisión meridiana de Noticias Globovisión a esta hora. Es así, el gobernador José Alejandro Terán se pronunció en respaldo a los anuncios efectuados por el presidente Nicolás Maduro este 1 de mayo en materia salarial y asimismo rechazó el comunicado emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en el cual prohíben al mandatario nacional efectuar transacciones a través de la empresa Citgo. Escuchemos lo que ha referido. Queremos expresar de manera contundente nuestro absoluto respaldo como Estado de La Guaira a las medidas de protección social anunciadas por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Es un día en el que se ha cometido un acto de piratería internacional y así quiero denunciarlo y respaldar el comunicado emitido por el Estado venezolano a través de la Cancillería, donde se denuncia el robo de Citgo, que es un activo del pueblo venezolano ubicado en los Estados Unidos.
Quiero recordarle a nuestro pueblo que Sigo es una empresa que aportaba aproximadamente a los ingresos en divisa para la República por la refinación de nuestro petróleo de unos $13.000 millones al año. Y la pregunta que aquí cabe hacerse es, ¿qué pasaría si en Venezuela nosotros tuviésemos Sigo y el ingreso de esos $13.000 millones cuando apenas el año 2022 ingresaron un poco más de $2.700 millones? Por eso que nosotros desde el fondo de nuestro corazón decimos desde acá en La Guaira, presidente, cuente con el pueblo de La Guaira, cuente con las clases trabajadoras, cuente en esta lucha sin cuartel que tenemos por defender nuestra soberanía. Asimismo, el gobernador Terán aseguró que su gobierno formará parte de la lucha contra la corrupción, así como el desarrollo de los planes especiales de viviendas y atenciones a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y el IPAS.